Continuando con el manga donde lo dejamos en la primera parte, vemos que una rivalidad entre mujeres estaba a punto de comenzar. Y es que Garys haría lo que sea por hacerle la vida de cuadritos a nuestra ingenua prota, pero Lucy, aún con la duda sobre los deberes que debe de cumplir siendo la pareja de Hakan, se dirige a él y le pregunta sobre esos deberes, a lo que él, sin ánimos de explicar, ordena que le busquen una criada para que se la lleven, y es allí cuando aparece Titi, quien será la amiga y criada de Lucy. Pero la prota, antes de marcharse, detalla cómo Garys y Hakan se veían tan cercanos, a lo que yo, siendo la prota, me estuviera consumiendo los celos tras ver a otra tipa muy cerca de mi vato, pero es Lucy, no se puede esperar mucho de ella, pero además la prota se fija como todos se refieren a Garys como la reina, pero se supone que la esposa de Hakan murió hace 10 años atrás, así que no tiene mucho sentido que Garys sea llamada y tratada como si fuera parte de la realeza. Una vez llegada a una enorme y lujosa habitación, la prota no puede evitar preguntarse si ese lugar será para ella, a lo que Titi le aclara que será provisional, pues una vez que cumpla con su deber de dar a luz a un hijo de Hakan, se convertirá en la reina y señora de aquellas tierras doradas. Además que tendrá su propio castillo, a lo que Lucy considera que quizás el deber del que hablaba Garys y del que ella estaba segura que la prota no podrá cumplir, es darle un hijo al rey. Pero bueno, gente, no es que acostumbre darle la razón a la villana, pero ya estamos en la segunda parte de esta historia y nuestra inocente e ingenua prota más allá de un beso no pasa. Mientras la prota se cambia de atuendo, se da cuenta como gracias al agua purificadora que le había colocado aquel sacerdote cuando llegó a tallar, había hecho que el tinte de su cabello y el salpullido en su cara disminuyera, por lo que le pide a Titi que le consiga un poco más de esa agua. Y la prota, tras quedar sola, pues su criada se fue a buscar aquella agua purificadora, aparece de repente en la habitación, un pájaro que habla, y no, gente, no era ningún loro, era en realidad el hada del bosque camuflada que había seguido a la prota hasta el palacio de los Tallar, y Lucy al verlo le confiesa lo feliz que se encontraba allí, pues podía tener comida y lo más importante, la trataban bien, pero hasta aquel hombrecito estaba más consciente que nada en la vida es gratis, así que le recuerda a la prota que debe tener un hijo con Hakan, por lo que deben pasar su primera noche juntos, pero la prota, quien trataba de evadir aquella conversación, fue salvada por la campana, pues apareció Titi y ésta le informa que podrá usar el agua purificadora. Mientras tanto, el bombón de Hakan, mientras se desvestía, fue interrumpido por su lacayo, para informarle que la orden de enviar dragones para asustar a la baronesa y a su hijo, todo como advertencia tras haber mandado raptar a Lucy, fue completada. Pero el lacayo también le pregunta si en verdad es buena idea perdonarlos a ellos y a su gente, ya que hace 10 años ellos enviaron matones para atentar contra los Tallar, haciendo que el entonces rey y hermano de Hakan perdiera la vida, a lo que Hakan, atormentado tras recordar aquel terrible momento, está consciente de eso, pero antes de tomar esa decisión que acabaría con muchas vidas, necesita averiguar algo, y son sus enemigos quien tienen la respuesta. Además que ese mismo día, hace 10 años, Hakan fue alcanzado por una flecha negra mientras perseguía a los matones de su hermano, quedando herido y sin fuerzas para levantarse, pero él fue rescatado por una pequeña niña con poderes curativos que pertenecía al pueblo enemigo, así que esa niña de ojos y cabellos plateados y con rostro lleno de cicatrices, hoy en día ya es adulta, por lo que Hakan le ordena a su lacayo encontrarla para poder ordenar desaparecer a todo el pueblo enemigo, sin imaginar que esa misma chica que lo salvó aquella noche estaba a un palacio de distancia. Pero Hakan también le pide a su lacayo que le informen si Lucy es la hija legítima del varón, pues ya estaba sospechando que algo no cuadraba bien, ya que la prota, para ser hija de un noble, es muy tímida y no tiene muchas relaciones familiares, además que tiene una infancia muy desconocida, pero luego de tantos problemas y dudas que agobian, Hakan se va también a tomar un baño en las aguas purificadoras para relajarse un poco. Aquella noche de luna llena, en aquellas aguas purificadoras, la prota, quien se había sumergido en esas aguas, nota que el tinte de su cabello se había caído y su salpullido había desaparecido, volviendo nuevamente a lucir su hermosa cabellera plateada que además hacía juego con sus adorables ojos, pero de repente, unos pasos cada vez más se acercaban a donde estaba la prota, pero para asombro de ella, pero para deleite de nosotros, era Hakan quien también quería hacer uso de las aguas purificadoras, y mientras que éste se quitaba la toalla, dejando enviciado a cualquiera con esos cuadritos y no los de chocolate, Lucy se oculta tras un muro, pues no quería darle la cara a Hakan, dejándola sin saber qué hacer, como si contemplar a ese magnífico hombre no fuera la opción acertada. Y la afortunada prota, quien no tenía posibilidad de escapar, torpemente se delata haciendo que Hakan de inmediato se dé cuenta que no estaba solo en la habitación,
por lo que piensa que quizás era una mujer que fue enviada por su lacayo para seducirlo, pues no había sido la primera vez que algo así ocurría, pero por supuesto, Hakan, siendo más fiel que mi ex, se negaba a estar con alguna de ellas, pero mientras tanto Lucy, aún escondida detrás del muro y sin valentía para afrontar a aquel semidesnudo hombre, se sumerge completa en el agua como si fuera un buen lugar para esconderse sin que éste se dé cuenta de su presencia, y como si también pudiera mantener la respiración bajo el agua hasta que Hakan se vaya. Pero duró más mi relación con mi ex, que el absurdo escondite de la prota, pues el cabello plateado bajo el agua la delataba por completo, por lo que Hakan se acerca a ella, haciendo que la prota, como si fuese una competencia de natación, intenta huir nadando, pero Hakan, ya molesto, la agarra y salvajemente la pone contra el suelo, pero una vez cara a cara, este bárbaro se da cuenta de toda la belleza que emanaba aquella mujer de cabellos y ojos plateados, pero como si el color del cabello hubiera hecho mucha diferencia, y luego de un buen rato, al fin la reconoce y se da cuenta que era Lucy, solo que esta vez tenía su color original. Pero aquel bárbaro no puede evitar reconocer el gran parecido entre Lucy y la niña que lo salvó hace 10 años, además que tanto esa niña como Lucy, hoy en día tienen 20 años, y ambas tienen ojos y cabello plateado, como si todo eso no fuera lo suficientemente obvio para demostrar que Lucy y la niña son las mismas personas. Y Lucy, tras ver la cara de seriedad de Hakan, y ella con sus traumas de infancia, se arrodilla ante él pidiendo que la perdone y que no la golpee, a lo que Hakan, viendo aquella escena y lleno de compasión, se acerca a la prota y le asegura que nadie la lastimará, pues ella ahora es la novia del rey y nadie se atreverá a hacerle daño, ni siquiera él. Pues una vez que ella le dé un hijo, será la reina de los Tallar y deberá gobernar con dignidad, así que la prota ya debe dejar de ser tan complaciente con los demás y dejarse humillar de ellos, pues solo hará que personas como Garys la fastidien y la avergüencen delante de otros, haciendo que cualquiera subestime la posición de Lucy, pues ésta ni siquiera puede reclamar al ver a otra mujer coqueteando con su vato, así que se puede esperar una vez que sea la reina. Pero, el ciego de Hakan, aún sin aceptar que Lucy y aquella niña de hace 10 años son las mismas personas, recuerda que esa pequeña era valiente y atrevida, pues no cualquiera se acercaba a un dragón moribundo, algo que la prota pasado 10 años no tenía ni la más mínima valentía, y también la pequeña tenía poderes curativos, algo que la prota adulta no reflejaba, pues cuando tuvo el salpullido y por poco le daban un pase gratis a conocer a Diosito, aún así, no se curó, como aquel bárbaro no supiera que se pueden ocultar secretos. Y mi ex sabe muy bien de eso, y ya evitando reconocer que Lucy y la niña de 10 años son las mismas, Hakan invita a Lucy a salir juntos, pero no gente, no irán al cine ni a algún restaurante, mucho mejor, la invita a su habitación, y como dicen, yo también quiero vivir ese sueño, Don Pool. Y en la habitación de Lucy, y está arreglándose para su noche de pasión con el rey, se da cuenta que nuevamente era blanco de críticas, pues las otras criadas que la ayudaban decían que ella podría morir esa noche, pues su cuerpo no podrá aguantar toda la grandeza del rey, dejando asustada y nerviosa a la pobre prota. Luego, una vez la prota en la habitación de Hakan, este se queda sin palabras tras ver la hermosura de Lucy, invitándola a que se acerque a la cama, y luego de un suave y cálido beso, Hakan poco a poco se quita la ropa y agarra a la prota y la tira a la cama, pero esta, en vez de disfrutar de la suerte que tiene, solo recordaba lo que habían dicho aquellas criadas, pues tras ser atrapada en aquellos brazos, puede que sea difícil escapar. Pero para nuestra decepción, gente, no pasó nada, pues la prota no podía soportar la idea de morir por la grandeza del rey, y tras aquel fallido delicioso, Hakan le pregunta a Lucy si quería regresar con su familia y su gente, a lo que Lucy de inmediato le dice que no, ya que no quería regresar a su vida de miseria. Y ahora ella era la concubina del rey, y debe cumplir con su deber de dar a luz a un sano y hermoso niño para así convertirse en la reina de Tallar. Y ante aquel comentario, Hakan, colocando la misma cara de decepción que coloca mi jefa cuando me ve, le pregunta a la prota si sabe lo que significa ser la reina de Tallar, pues no es solo hacer el delicioso y dar un heredero, pues también debe estar preparada a perder la vida por Tallar y por Hakan, haciendo que esas palabras caigan como un balde de agua fría para la prota, dejando un minuto de silencio entre ambos, así que aquel bárbaro, como todo un caballero, se cambia y le afirma a Lucy que no habrá delicioso hasta que no esté lista para asumir esa consecuencia, marchándose y dejando a la prota sola en aquella enorme habitación. Y como un vecindario de viejas chismosas, el rumor sobre Hakan y Lucy ya se había esparcido por todo el castillo, y la prota nuevamente era el blanco para las críticas, pues solo hablaban como el rey la dejó sola en la cama y no la volvió a buscar por varios días,
y eso que era considerada la concubina especial de Haakan, pero la prota, ya acostumbrada de ser criticada, trata de hacer caso omiso a tanta habladuría, hasta que escucha como decían que el gran rey bárbaro quería casarse con Garys, pues cuando joven él estaba enamorado de ella. Haciendo que Lucy de inmediato no pueda ocultar más sus celos y tristeza por pensar que quizás eso es posible, pero al fin de cuentas, para los Tallar es común seguir la costumbre de que una vez que el hermano mayor estire la pata, el hermano menor debe continuar la relación con la esposa del difunto, además que sería más conveniente para los Tallar, pues Garys podrá darles fácilmente un heredero a Haakan. Pero ante la soledad de haber sido abandonada por su amado, y como diría mi abuelita, la mente es el peor enemigo de uno mismo, la prota no dejaba de pensar como Garys era lo suficientemente hermosa como para opacar a cualquiera. Y más a una persona tan asustadiza y débil como lo es la prota, recordando aquella noche en la que se arrodilló frente a Haakan y le suplicaba que no la golpeara, por lo que da a entender que todo el daño que le causó su madrastra debió haber sido inimaginable para dejarla así de traumada, luego de haber sido una niña tan valiente y atrevida. De repente, aparece Titi, siendo esa amiga que te informa cuando tu crush está por allí, pero en esta ocasión, le dice a la prota que Haakan había regresado, y lo mejor era ir a saludarlo, y cómo decir que no para ir a deleitar los ojos con tan magnífico hombre. La prota en el camino no puede evitar encontrarse a Garys, haciendo que la prota se intimide ante su presencia, y Garys además de ser la primera reina, era la reina del sarcasmo. Fuertemente sujetó a Lucy, y exclamaba como la prota estaba muy flaca y si incluso si se hubiera unido a Haakan, no hubiera durado mucho, estirando la pata esa noche ante la grandeza del rey. Pero como siempre, la prota sin tener la más mínima valentía para defenderse, solo se asusta ante la exclamación de Garys, pues no sabía que podía morir esa noche, y ya sea por compasión o por asustarla más, Garys le explica que pocas mujeres sobreviven tras recibir la fuerza del dragón, es decir, pocas viven para ver la luz del día tras hacer el delicioso con el rey de los Tallar. En eso, aparece Haakan y su magnífica presencia, y este tras ver a Garys con Lucy, pregunta el motivo, y esta se excusa diciendo que le estaba dando consejos a la prota para que ella viva mejor en el palacio, y como si alguien le hubiera pedido el consejo, le sugiere a Haakan que una débil y tímida humana no podrá ser la compañera del rey dragón, por lo que debería elegir a una compañera que sea digna y fuerte para así asumir el papel de madre del heredero de los Tallar. Pero como si fuese una cachetada a Garys, Haakan por educación le agradece por la preocupación, pero el consejo fue inútil pues será él quien elegirá y cuidará de su pareja, mientras que se lleva a la prota y la salva de aquella ave arpía. Pero gente, tras aquella noche de delicioso fallida, quizás algunos de nosotros pensábamos que aquel amor entre la prota y aquel bárbaro había desaparecido, pero estábamos muy lejos de la realidad, pues dando una tierna caminata, Haakan le pide disculpas a Lucy por haber desaparecido, pues estuvo ocupado y no tenía tiempo para dedicarle a su amada, pero de inmediato le pregunta por el bienestar de ella. Pero la prota parece que la lengua se la comió el gato, pues no podía decir todo lo que quería preguntar, en especial sobre los rumores sobre él y Garys, y el deber y sacrificio de dar un heredero. Y ahogada de tantas preguntas, la prota no podía hacer nada más que tartamudear, así que intenta preguntar sobre el momento cuando ella se convertirá en reina, a lo que Haakan, tratando de medir sus palabras para no asustarla, le explica cómo es el duro proceso para ser reina. Algo que quizás ella lo considere muy egoísta. En eso la prota intenta confesarle uno de sus ocultos secretos, sobre cómo es la hija ilegítima del varón, pero para evitar que su bárbaro luego la rechace tras la noticia, disimula y cambia las palabras, haciéndolo creer que quizás era la hija odiada del varón. Eso explicaría para él la razón para que su familia fuera capaz de venderla a tan espeluznante emperador. A lo que Haakan, sintiendo lástima por el terrible pasado que tuvo que vivir la prota, le agarra un mechón de su plateado cabello y tiernamente le dice a Lucy, que si él tuviera una hija tan hermosa, adornaría su cuerpo en oro y la escucharía siempre porque sería encantadora, haciendo que la prota se sonroje tras aquellas tiernas palabras, y bueno gente, mientras tanto yo, siempre espectador nunca protagonista. Pero como toda historia, nunca falta alguien que arruine los momentos románticos de los protagonistas, pues en eso entra un guardia y le dice a Haakan que su madre había desaparecido, por lo que aquel bárbaro rápidamente se disculpa con la prota y se marcha, dejando a Lucy toda enamorada e ilusionada, pues a pesar de que sabía que estar con Haakan significaba arriesgar su vida, eso no le importaba tanto como los piropos que había recibido hace un instante de aquel hombre. Por eso gente, no se enamoren, pues el amor nos vuelve ciegos de la realidad.
Luego de aquella romántica caminata con Haakon, la prota no podía dejar de pensar en los halagos que había recibido por parte de él, pero de inmediato, su mente la traiciona y no puede dejar de pensar en lo que había dicho Garys y que más tarde había confirmado Haakon, sobre cómo ser reina significaba arriesgar su vida. Así como cientos de mujeres también tuvieron que hacerlo para tratar de dar a luz a un hijo del rey dragón. Y para calmar la ansiedad de la prota, Titi le cuenta cómo Garys, antes era una humilde sirvienta, pero logró dar a luz al hijo del rey anterior, es decir, el hermano fallecido de Haakon, por lo que eso la convirtió en reina. Así que Titi, como una buena amiga y criada, le da ánimos a la prota de que, si Garys pudo, Lucy también podrá dar a luz a un saludable y hermoso heredero dragón y así poder convertirse en la reina de los Tallar. Mientras tanto, Haakon se encontraba con su madre, quien había sido encontrada luego de haber desaparecido tras seguirlo, y para sorpresa, esta señora, quien será algún día mi suegra, antes era una hermosa y magnífica reina de los Tallar y fue bendecida al dar 2 hijos del dragón. Pero tras la pronta partida del hermano de Haakon hace 10 años, su madre estaba demasiado conmocionada y perdió toda la cordura, haciendo que no pueda afrontar la pérdida de su hijo mayor, y desde entonces, cuidaba su cuerpo con la esperanza de que volviera a la vida, quitándole su derecho de recibir una merecida sepultura en la tumba que él deseaba. Pero ante aquella terrible situación, Haakon no podía hacer nada más que cuidarla y esperar algún milagro para que regrese a la cordura nuevamente. Esa misma noche, Haakon, quien no estaba de humor, no paraba de escuchar cómo su lacayo le recordaba que debía tener pronto algún heredero, pues de lo contrario, el linaje del dragón desaparecería, y como hasta ahora no ha sucedido nada con Lucy, debía intentarlo con alguna otra mujer, quienes había por montones, pues había algunas que fueron vendidas por sus padres por un par de monedas, y otras que venían de todas partes del mundo con la esperanza de convertirse en reinas. Y todo porque al final, todos los reyes tuvieron que estar con varias mujeres para poder conseguir su heredero, pues les resultaba muy difícil tener descendencia, pues llevar al hijo dragón dentro de sí no era nada fácil, y más porque las mujeres de otras razas no podían soportarlo y terminaban estirando la pata, y hasta ahora la persona más apta para darle un heredero a Haakon era Garys, pues ya había dado a luz a un hijo dragón, dando la alta posibilidad de que nuevamente pueda tener otro. Pero Haakon estaba horrorizado al pensar en estar con Garys, pues a pesar de que eso estaba bien visto ante los Tallar y era una costumbre, para él aún seguía siendo la mujer de su hermano mayor, mujer que conquistó el corazón del entonces rey, y a quien éste amaba con locura, pues él creía que el sentimiento era mutuo y que Garys no solamente lo quería por convertirla en la reina de los Tallar, así que Haakon no estaba dispuesto a deshonrar la memoria de su hermano mayor y meterse con Garys. Pero él tampoco quería usar a las mujeres como un sacrificio, quienes no tenían otra opción que ser las portadoras del linaje dragón, a pesar de que ellas estaban conscientes que eso significaba irse con un pase VIP a conocer a San Pedro, pues al final, durante mucho tiempo, fueron muchas las vidas de inocentes mujeres que solo esperaban tener un mejor destino al convertirse en reina, pero tras aquella triste realidad, no se podía hacer nada. Pues sin ellas no hubieran más herederos, y el linaje de los dragones desaparecería, dándole la oportunidad a que todos los enemigos de los Tallar hagan y deshagan con ellos, por lo que, gracias a los dragones, nadie puede tocar el territorio Tallar, pues tienen miedo del poder de aquellas grandes y majestuosas bestias. Pero a pesar de que Haakon estaba consciente de su deber de dejar algún heredero dragón, este se preocupaba de perder a Lucy luego de hacer eso, pero el lacayo le recuerda que ella había sido traída para sabotear al emperador, así que, de todos modos, ya sea a manos del emperador como su concubina o por intentar convertirse en la reina de los Tallar, de igual forma la prota se irá con San Pedro, a lo que Haakon considera que lo mejor es que Lucy escoja su destino. Mientras tanto, la prota, quien ya estaba lista para acomodarse y visitar el país de los sueños, es despertada por Titi, quien le avisa que el rey Haakon estaba allí, mientras que este se abre paso con su espectacular cuerpo, trayendo 2 copas y una botella de vino para ambos. Y como un majestuoso hombre con una espectacular entrada, Haakon corre a Titi quedando a solas con la prota en esa enorme habitación, y sin mucho tiempo que perder, se acerca a ella y apasionadamente la besa. Pero de repente y como si supiera lo que hemos esperado por tanto tiempo, la prota le exclama a Haakon que quería más de él y esta vez estaba dispuesta a hacer el delicioso con él, haciendo que los besos y el deseo entre ambos subieran un poco más de tono, a lo que aquel bárbaro de ensueño alza a Lucy y la tira a la cama, pero luego de mucho bla 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 y poca acción, Lucy nuevamente no podía dejar de pensar en los rumores que había escuchado del cómo Haakon estaba enamorado de Garys,
Y tras imaginar que quizás ellos han tenido alguna clase de relación, Lucy aparta a Hakan de su lado. Y la prota, quien parece que no conoce los límites, no paraba de arruinar el momento pues no dejaba de nombrar a Garys y del como tal vez Hakan estuviera enamorado de ella, haciendo que él poco a poco se molestara cada vez más al escuchar ese nombre, pero Lucy queriendo arruinar más el momento, y tras no haber escuchado que Hakan haya negado aquel rumor sobre Garys, lo llama mentiroso, siendo la gota que derramó el vaso, pues aquel bárbaro quien ya no estaba dispuesto a seguir con aquella pelea, se marcha, dejando a Lucy sola nuevamente en esa enorme habitación. Y al igual que ustedes gente, yo también estoy decepcionado de que no hubo delicioso después de esperar tanto tiempo para ese momento. Pero como siempre, los chismes corren rápido tanto en la vida real como en los manhwas, pues Garys se enteró como Lucy nuevamente rechazó a Hakan, siendo una hermosa melodía para los oídos de aquella arpía, pues ante todo eso, significaba que tarde o temprano, Hakan se cansaría de ser rechazado por parte de la prota y la dejaría, dejando todo el campo abierto para que Garys pueda cumplir su fechoría de seducir al rey y darle un hijo para así nuevamente convertirse en reina de los Tallar. Y es que, desde un principio Hakan de joven mientras se escondía detrás de una columna, no paraba de mirar tímidamente a Garys mientras que ella estaba con el entonces rey, pero luego de que éste se fuera con Diosito, Hakan tuvo la oportunidad de estar con Garys, pero la culpa y el remordimiento no lo permitía, pero como dicen donde hubo fuego, cenizas quedan, así que puede haber la posibilidad de que aquel bárbaro se canse de Lucy y quizás vuelva a aferrarse a su primer amor de la infancia, dándole a Garys la oportunidad de ser nuevamente la reina y señora de Tallar, como lo ha sido hasta ahora. Mientras tanto la prota, consumida por la tristeza que bien se merecía, no volvió a ver a Hakan luego de aquella noche, pues este no la volvió a visitar más, pero Titi, esa buena amiga que todos quisiéramos tener en los buenos y malos momentos, consolaba a la prota diciendo que el rey estaba ocupado y que de seguro vendrá luego, haciendo que Lucy solo cada vez más se sienta culpable por dejar escapar a ese bombón de hombre, así que luego de muchos capítulos, Lucy al fin se da cuenta que debe de dejar de actuar como una tonta, por lo que le pide a Titi, su amiga y criada, que la ayude. Pero para nuestra decepción, no veremos a una prota empoderada sacando las garras y pasando factura con todo aquel que se meta con ella, pues en realidad lo que Lucy le pide a Titi es que le enseñe a hablar, pues para recordar gente, Lucy aún no dominaba con fluidez el idioma Tallar, así que le costaba comunicarse. Y eso sumado al hecho de que es muy tímida, era peor todavía, siendo una combinación explosiva de graves desafíos de comunicación. En eso, la prota practicando el idioma con Titi, descubre que ella en realidad es de un reino vecino, pero estaba allí como sirvienta para pagar los estudios de sus hermanos, un lindo gesto por parte de ella, y mientras Lucy seguía conversando cómodamente con su criada e intentaba vencer el miedo a hablar y practicaba el acento Tallar, es interrumpida por otra criada que le avisa que la reina madre, es decir, Garys, la había mandado a llamar, haciendo que la protagonista sienta cierto temor tras saber que aquella arpía la quería ver. Una vez en el palacio de la reina, Lucy, guiada por Titi, estaba un poco más suelta con el idioma Tallar, por lo que le pregunta a Garys el motivo de aquel llamado, y ésta le dice que pronto habrá un banquete real, así que le da a la prota un regalo para que pueda asistir a la fiesta. Pero aquel regalo era nada más y nada menos que un largo y feo vestido negro, lo que significaba para ambas culturas estar de luto, pero Garys se excusa diciendo que fue una ropa que ordenó especialmente para ella, por la terrible situación que estaba pasando con Hakan y por la tristeza que debe de sentir por su familia natal, así que la prota no tiene más opción que recibirlo y usarlo. Más tarde, la prota usando el regalo que le había dado Garys, parecía una viuda con ese vestido negro y ese manto largo, haciendo que Lucy considere que quizás Hakan al verla así vestida probablemente entienda que ella estaba resentida con él por su familia, haciendo que quizás la regrese de nuevo con su madrastra y hermanastro, y volver nuevamente a su terrible vida como la hija ilegítima del varón. Pero en ese momento, y como si fuera el hada madrina de la historia, aparece la madre de Hakan, pero ni la prota ni Titi la reconocen, por lo que mi futura suegra al ver a Lucy vestida toda de negro para ir al gran banquete, se ofrecen a ayudarlas, siempre y cuando le den comida a cambio. Mientras tanto, Garys en su palacio, andaba como loca buscando a su ex-suegra, pues nuevamente se había escapado de su habitación, como si atrapar a una adorable viejecita con falta de cordura fuera difícil, pero en eso, Garys considera la posibilidad de que ella esté en el otro palacio con Lucy, por lo que ordena no avisarle nada a Hakan, pues ella se encargará personalmente de ese asunto.
Y volviendo con mi linda suegrita, luego de disfrutar una buena comida, empieza a darles mejoras a aquel vestido de viuda, y con una cortada aquí y una cortada allá, poco a poco espera crear un vestido para enamorar, pues combinado con el color de ojos y cabellos de la prota, ese atuendo hará que su belleza resalte aún más, haciendo que Lucy y Titi, todas nerviosas y desconfiadas, griten de terror por la posibilidad de que aquel vestido todo cortado quede como trapo para limpiar el piso. En ese momento, Garys, escuchando todo detrás de la puerta, al ver a su ex suegra felizmente cortando el vestido de Lucy, decide dejarla allí para que se siga divirtiendo, sin imaginar que mi linda suegrita era toda una hada madrina con un don en la costura y confección. Pues luego de un vividi babidi bu con las tijeras, creó un atuendo magnífico que, como lo prometió, resaltaba la belleza de la prota, haciendo que probablemente logre ser el centro de atención en el banquete, y más de uno, al verla, se quede con la boca abierta, siendo el principal objetivo Hakan. Ya la noche del banquete había comenzado, y con mucha música y baile por doquier, era una verdadera fiesta que demostraba que los Tallar sabían cómo divertirse muy bien, pero el único que no se estaba divirtiendo era Hakan, pues estaba impaciente esperando a que Lucy llegase. Por lo que Garys, aprovechándose de la situación como siempre, y tras ver la soledad del rey, se unió a la pista de baile sacando sus pasos prohibidos, demostrándoles a todos los presentes su destreza en el baile, y como su estilo siempre había sido excepcional y cautivador. Mientras tanto, afuera del banquete, la prota y Titi no lograban pasar, pues un guardia exclamaba que solo podían entrar aquellos que tenían vestidos hechos por la reina madre, pero Titi le explica que el vestido que estaba usando su ama era el mismo vestido que Garys le había dado a Lucy, solo que estaba un poco mejorado, pues se lo ajustó un poco más al cuerpo, haciéndolo ahora mucho más bonito, pues el vestido original parecía una túnica espantosa. Pero el guardia, aún así, se negaba a dejarlas pasar, ya que, si accedía, la belleza de Lucy opacaría a cualquier mujer presente de aquel banquete, en especial a Garys, y a esta no le convenía que eso ocurriera, pues esa noche los ojos de Hakan deben estar puestos solamente en ella, para así seducirlo y lograr nuevamente su fechoría, como lo hizo con el anterior rey. Y el guardia, quien era cómplice que Garys, empuja a Titi y a la prota al suelo, pues nuevamente no las puede dejar pasar, mientras que se excusa diciendo que Lucy no puede entrar con esas ropas prohibidas, haciéndolas perder el tiempo a propósito allí, pues si la prota no llega a entrar, Hakan lo malinterpretará todo, considerándolo un insulto, haciendo que las cosas entre Lucy y su bárbaro hombre empeoren más de lo que ya estaba, pero luego de no ver esperanzas y creer que Gary finalmente se había salido con la suya, de repente en el cielo, una pequeña y emplumada ayuda se avecinaba. Nuevamente en el banquete, Hakan, quien ya se había pasado de tragos por el despecho, no dejaba de mirar a Garys, recordando cómo hace un tiempo atrás, ella también estaba bailando en aquella fiesta cuando su hermano aún estaba con vida, deleitando los ojos y hechizando el corazón de su hermano mayor. Pero él era el ídolo de Hakan, quien en vida, logró mantener a Tallar unificada como una sociedad, y era considerado el mejor guerrero de todos los tiempos, amado y admirado por su pueblo, y temido por sus enemigos, hacia que todo eso, Hakan muy en el fondo, sintiera celos de la buena vida que tenía su hermano, deseándola e imaginándola para él en más de una ocasión. Pero aquel envidioso deseo trajo consigo esa terrible tragedia que ocurrió aquella noche de hace 10 años, cuando el entonces rey en plena batalla se sacrificara para salvar a su hermanito menor de una flecha negra, y como últimas palabras solo hablaba de cuánto amaba y extrañaba a Garys. Pero luego de aquel trágico día, Hakan, devastado por la pena, ahora era el rey de Tallan, por lo que debía cumplir con sus obligaciones y una de ellas era asegurar su descendencia, por lo que acostarse con Garys para que ésta quede nuevamente embarazada de un heredero dragón era la única opción para conservar el linaje. Pero Hakan, cumpliendo con su deber, trae a Garys a su habitación, pero mientras la veía, no podía dejar de pensar en su hermano y el cómo éste estaba locamente cegado en su amor por Garys, pues ella le decía que lo amaba solo a él más allá de ser un rey, así que aquel día, simplemente Hakan no pudo estar con ella, pues no la iba a forzar a estar con él, así que le aseguró que encontraría a otra mujer para convertirla en su esposa. Pero Garys, quien no estaba dispuesta a doblegar y aceptar un no como respuesta, cae en sus brazos y le confiesa que siempre estuvo enamorada de él, así que darle un heredero a Tallar era lo correcto, estando dispuesta a aceptar todo lo que estaba destinado a ocurrir, pero en eso, Hakan se sorprende ante aquel comentario, pues reconoce que entonces aquella arpía nunca quiso a su hermano, sino el poder que éste le daba.
Y como ese terrible recuerdo que podría atormentar a cualquiera, Hakan empieza a sentir dolor de cabeza tras pensar en cómo su hermano se había ido con Diosito todo ilusionado y engañado de que Garrus en realidad lo amaba más allá de la corona, pero de repente, una hermosa mujer de cabellos plateados poco a poco se abría paso entre la gente, curándole todo aquel mal que agobiaba a Hakan, y tras verla, como una extravagante mariposa negra iluminada por la luz de la luna, aparece la prota frente a su hombre bárbaro. Y bueno, gente bonita, colorín colorado, nuestro manga nuevamente ha acabado, pero no se pongan tristes, pues ahora es que comienza lo bueno, pues a partir de aquí muchas traiciones y secretos verán la luz del sol, y muchos acontecimientos ocurrirán a partir de ahora, y todo para afectar obviamente la relación entre la prota y su hombre bárbaro, y por supuesto, esperemos que, en la siguiente parte, esta vez sí podamos ver a una Lucy decidida dispuesta a consumir su noche apasionada con Hakan, y si eso ocurre, ¿acaso ella podrá sobrevivir tras la grandeza del rey dragón? Ya saben qué hacer, los mismos requisitos para traer la tercera parte. Los quiero mucho, gracias por los 100.000 suscriptores, no hagan spam, y que Dios los bendiga siempre.